porque el pastor está llamado a eso, a que su misión, entonces se vea desde ese ángulo, es todo lo que puede ser entonces, digamos, em, todo lo que pueda ser permitido para la tarea pastoral es lo que debe de realizar, ¿no? Todo lo que, digamos, en donde la pastoral pueda ayudar, aportar, ¿no? Es lo que es su tarea y ministerio. Entonces, por ahí es donde nos vamos a meter, porque no hay un modelo de una manera, que uno podría decir, los libros te indican varias cosas, pero te dan las pautas que son las básicas, ¿no? Y especialmente el trabajo que tiene que ver con la iglesia propiamente, ¿no? Y ya teniendo esa visión de la iglesia, y generalmente la tarea de iglesia jala también, ¿no? ¿No? Aun cuando tienes una visión más afuera o que quiere que la iglesia tenga presencia dentro de la sociedad, siempre esa presencia en la sociedad va a implicar también entonces esos dos ángulos. Uno, el cuidado de la pastoral de las ovejas y el otro es buscar las ovejas fuera también, ¿no? Es lo que Jesús menciona con la parábola de las 99 o de las 100 ovejas, ¿no? Entonces, las que están en el redil, pero que también hay que buscar a las otras. Y esas otras están en el mundo, ¿no? Están dentro de la sociedad y hay que entonces alcanzarlas porque están dentro de ciertas problemáticas, situaciones, conflictos y hay que entender esos conflictos y de ahí encontrar también a esas ovejas que se necesitan para el redil. Desde esa perspectiva entonces vamos a ir haciendo entrega de nuestra tarea hoy día y vamos a trabajar entonces el material, ¿no? Entonces por acá tenemos entonces ¿dónde está Braille? Vamos a ver por acá. Ya. Tengo que poner esto de acá, a ver si, ya, ahora sí creo que se denota. Ya. Una de las cosas que plantea también son los requisitos del oficio del pastor. Entonces, ¿cómo es el oficio? ¿No? Pastor, mi internet está un poco, no puede ir. ¿Cómo? No te entendí. Ya está entrando el otro José, ya está, qué bueno, entonces ya estamos por ahí. Y Alejandrina debe estar por llegar también. Bueno, entonces, decía que la tarea, entonces, eh, cuando aparece en 1 Timoteo 3, 1 y 2, cuando habla de las cualidades del pastor o del obispo, en este caso, el que tiene, que anhela obispado, buena obra desea, dice, ¿no? Que es la forma de decir que está con la visión y el deseo de hacer el ministerio. Fíjense que en este texto ahí aparece obispo y dice anciano, no dice pastor. Bueno, es una teoría que yo tengo y que he encontrado que no hay en la Biblia una, o digamos, sí, sí, no se preocupe, sí, no da cuenta ya. Entonces, me atoré un poquito. Ya, decíamos entonces que ustedes busquen la palabra pastor en la Biblia en singular, estoy diciendo, en singular, y no la van a encontrar. No se usa en sentido singular, ¿no? Pero sí se utiliza obispo y se usa anciano en forma singular. Y también diácono, ¿no? También en singular. Pero pastor no encuentro la palabra pastor en singular, excepto utilizado por Jesús, ¿no? Yo soy el buen pastor, ¿no? Y, pero básicamente en el Nuevo Testamento encontramos la palabra pastor en plural, es decir, pastores.
Y eso implica que los pastores son los que están al cuidado de la grey, ¿no? Al cuidado de las ovejas. Pero es un término general que abarca los oficios de obispo, de ancianos y la diaconía, ¿no? Creo que si lo ponemos desde esa perspectiva, están relacionados. Inclusive Primera de Pedro, el capítulo 5, nos menciona este aspecto. En otra parte, Hechos 20, creo Pablo, cuando habla también de los pastores, ¿no? Y de los que deben estar al cuidado de la grey. Entonces, no encuentro, vuelvo a repetir, que la Biblia llame a alguien pastor y ponga el nombre, pastor Timoteo, pastor Silas, no, no aparece esa figura, ¿no? Dentro de lo que llamamos la reforma, ¿no? Entonces el uso de del nombre de los ministros ha asumido por ese lado, ¿no? Algunos le llaman ministro y cuando se quiere trabajar acerca de su ministerio, de la tarea que hace o realiza en la iglesia, entonces se dice es el pastor, ¿no? Pero básicamente no es el título ni el oficio, ni como se conoce, no se le conoce como reverendo o se le conoce como ministro, ¿no? Esta es otra costumbre que tienen en Europa y en Estados Unidos también se le conoce como reverendo. En general se le llama pastor, o sea, fuera, pero es reverendo, ¿no? Buenas noches, pastor. Buenas noches, mi hermana. O ministro también, ¿no? Ministro, eso es otra figura, otra eh, posición que tienen dentro del oficio. Cuando decimos entonces que no figura en la Biblia la palabra pastor en forma individual, no estamos diciendo que entonces no existe el oficio, ¿no? El oficio existe, el oficio está, la tarea, el servicio pastoral existe, ¿no? Pero que abarca, y hemos dicho, todos estos oficios o tareas que están dadas en la palabra, porque miren, nosotros tenemos que ahí cotejar, ¿no? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, ¿no? Y también dice en plural, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿no? Luego entonces aparece ya la función específica, obispos, ancianos y diáconos, ¿no? Obispo, anciano y diácono son las características que deben haber dentro de una iglesia, ¿no? Y el obispo o el encargado de la obra, ese es lo que nosotros asumimos y lo llamamos como pastor, ¿no? Entonces ya es una tradición que tenemos de esa manera nosotros, no estamos descartando ese hecho, no vamos a cambiar esa figura y nosotros tenemos entonces esa figura y nos llamamos pastor, ¿no? O lo asumimos así, ¿no? Pastor tal de tal iglesia. Y aunque no está en el ministerio o que ha hecho tarea pastoral, pero no está, también se le llama pastor, ¿no? Entonces, es una forma ya de llamado que tenemos nosotros, ¿no? Pero es el ministerio, existe y hemos dicho, está en relación al cuidado, ¿no? El obispo, a la enseñanza, el anciano y al servicio, ¿no? El sentido diaconal, ¿no? Que debe tener el ministerio. Bueno, entonces cuando habla del pastor en la iglesia y la tradición reformada, dice, siempre ha sido el anciano y el obispo encargado de la enseñanza de la iglesia. La tarea de gobernar ha sido compartida por todos los ancianos y todo el consistorio de la iglesia, ¿no? Esa es una característica dentro de las iglesias reformadas, ¿no? Entonces, no hay que olvidar ese aspecto, ¿correcto? Entonces, en esa línea estamos hablando, justamente, y en esta lectura también nos da ese, por lo menos esa, digamos, esa visión que les estoy compartiendo, ¿no? Dice, el pastor en la iglesia y tradición reformada ha sido el anciano u obispo encargado de la iglesia, ¿ve? Anciano o obispo es el pastor, ¿ya? Entonces, cuando Pablo escribe a Timoteo, entonces le dice que en cuanto al que quiera obispado, buena obra desea. No dice el que quiera pastorado, buena obra desea. Dice el que quiera obispado,
¿no? Entonces, eso es importante demostrarlo o analizarlo. Y al final, de todas maneras, todos entonces estamos dentro de la tarea ministerial, dentro de la tarea de ministrar, dentro de la idea de guiar, y eso es la pastoral, ¿ya? Entonces, creo que queda claro ese aspecto, ¿ya? Yo sé que algunos también con esta idea entonces plantean una radicalidad también, ¿no? O se van al extremo y dicen, no, entonces el que está encargado de la iglesia no debe llamarse pastor, ¿no? No, no debe llamarse pastor. Pero eso ya es otro tema y ya se van por otra tendencia que no es la que debemos aplicar. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso y reconocer que el ministerio, la carga es pastoral. La carga es pastoral, ¿ya? Entonces, en buen sentido, está bien y sigamos en ese aspecto, a menos que la iglesia poco a poco vaya cambiando su forma de esa manera y comience a llamar al encargado de la iglesia obispo, depende, ¿no? ¿No? ¿Ya? Entonces, si le llama obispo o anciano, bueno, también tiene la forma y está dentro de la normativa de la Biblia, ¿no? Una de las cosas que debe tener el requisito del oficio pastoral, entonces, es la educación, ¿no? Un buen conocimiento de la doctrina cristiana, ¿no? ¿Ya? Eso es importante dentro de la tarea pastoral, ¿no? Recuerden que siempre la iglesia ha sido atacada por la vía de la ignorancia de sus miembros, ¿no? Y cuando nace algunas ciertas corrientes, no por la formación, ¿no? Sino por ignorancia, se enseña otras cosas y otras tendencias, ¿no? Entonces, por ese mismo motivo, si la iglesia no conoce la verdad, ciertamente es fácilmente engañada, ¿no? La iglesia puede ser engañada, puede desviarse fácilmente, ¿no? Hay corrientes que han nacido así, ya creo que mencioné en algún momento acerca de una tendencia que hubo en el año 2012, antes de eso, cuando se decía que eh, venía el fin del mundo porque había una alineación de planetas y en diciembre se iba a acabar todo, y afirmaban eso con el calendario maya que no tenía más fecha que hasta el 21 de diciembre, creo que fue más o menos por ahí. Y entonces una tendencia de iglesia salió con esa corriente y enseñando por radio, ¿no? Y una radio que era cristiana, yo no me acuerdo, la Radio Family de hace muchos años, que hoy día ya no es una radio cristiana, se ha convertido en una radio de enseñanza de creencias que no son correctas. Entonces, eso lo publicaba y la gente también estaba alterada porque pensaba que eso iba a suceder, que iba a venir el fin del mundo. Entonces, eh, ese tipo de enseñanzas hay que tener cuidado porque fácilmente la gente se engaña, ¿no? Y hoy día también hay corrientes por ahí y hay algunos que están lanzando cosas, profecías por aquí, profecías por allá, y poniendo fechas de acá, o que alguien por allá dice que antes que viniera toda esta epidemia ya lo había anunciado, y no sé, lanzando cosas de ese tipo que no tiene mucho asidero. Entonces, los líderes de nuestras iglesias deben ser enseñados en la palabra, en las escrituras, ¿no? Para que no caigan en estas falsas enseñanzas, ¿no? En esos falsos profetas. Hoy día, vuelvo a repetir, hay una serie de falsos profetas que se están levantando, ¿no? Y que están en las redes, ¿no? Lanzando palabras diciendo que Dios les ha hablado en el sueño, les ha dicho esto, ha dicho lo otro, y asusando a la gente. Entonces hay que tener cuidado. Por esto entonces Pablo le aconsejó a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido en las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, ¿no? Timoteo pues tenía una base doctrinal, la enseñanza de su madre y su abuela, ¿no? Y enseñado en el camino, entonces, y en la palabra.
el hombre tenía una capacidad que era difícil de torcer. Y eso era lo que Pablo le indicaba, ¿no? Enseña eso que tú has aprendido. Creo que esto es lo importante también dentro de esta tarea que debemos realizar nosotros. Lo que hemos aprendido, eso enseñemos. Ahora, cuando hablamos de lo que hemos aprendido, hay que tener también cuidado. En el seminario a veces enseñamos muchas cosas que son propias para el pastor, en casos de teología y otros elementos por ahí, algunas teorías que de repente no serían sostenidas en una iglesia, porque el pastor o el estudiante debe conocer para manejarlas, porque en algún momento se puedan presentar. Entonces, por eso hay que analizarlo, pero no puede tampoco, me enseñado tal cosa y yo lo digo, y por ahí va a rebotar el asunto y puede confundir. Uno tiene que saber dosificar y enseñar lo que es conforme a la doctrina y conforme a aquello que es el alimento que va a servir para ellos, no para complicación, sino para su instrucción, ¿no? Para su formación y desarrollo. Entonces, creo que hay que seguir lo que conocemos como la herencia bíblica, aquello que hemos recibido. Entonces debemos tener líderes, pastores que conocen muy bien todas las ramas del estudio bíblico, ¿no? Y es importante que se entienda la Biblia, ¿no? Sobre todo la Biblia. Y hay que entender, por ejemplo, la Biblia tiene sus aplicaciones y lastimosamente veo yo que el uso y abuso de la Biblia en el literalismo, ¿no? Y en mensajes literalistas, a veces que sacados fuera de contexto. Creo que la Biblia sí, encontramos pasajes que son literales, pero hay otros pasajes que hay que interpretar, que hay que darle simbolismo, tienen significados y hay que buscar el significado, que hay que ver qué cosa significa y hay que mirar el contexto, hay que mirar todos los ángulos posibles de la tarea para analizar el texto bíblico, ¿no? Ahora, entonces eso implica también que se tenga un concepto integral y global del mensaje de la Biblia. Si nosotros hacemos un mensaje espiritualista, ¿no? Entonces vamos a quitarle y cercenarle a la Biblia todo el mensaje integral que tiene y el mensaje global. Porque la Biblia también habla y apela al hombre, a su necesidad, a la situación que vive, y cómo la Biblia también demuestra cómo hay la denuncia frente a los males que el hombre desarrolla como sociedad. Eso debemos tenerlo presente, ¿no? Así que ese concepto integral y global nos puede proteger entonces de engaños de sectas, ¿no? De señales por ahí, señales por allá, que ya viene esto, lo otro, o que hay cosas o se están cumpliendo de acuerdo a una teoría por ahí o acullá, que es la que se van como abanderados y que se van fuera de lo que es el escrito está. Entonces, hay que ser especialista en las diferentes partes en que está la Biblia. La Biblia tiene narrativa, la Biblia tiene diálogos, la Biblia tiene historia, la Biblia tiene parábolas, hace figuras literarias para su uso, apela también a la historia, al tiempo, a la literatura que no es bíblica, sino a pensamientos también que tienen que ver con el contexto de la época. Entonces, varias cosas de esas hay que denotarlas también, ¿no? Y nosotros, para defender y promover la verdad, tenemos que dominar mucho más que algunas partes, sino que tenemos que conocer todo lo que la Biblia nos menciona. O sea, en ese aspecto, el estudio de la Biblia no se agota con el estudio en un seminario, ¿no? Aún si el estudio fuera, digamos, abarcante, pueda analizar muchas cosas, no se queda ahí. Hay necesidad de extenderlo y seguir estudiando, porque lo poco que tengo luego o me olvido de alguna manera o aplico algunas, ¿no? Y juego con eso. Necesito entonces tener un dominio mayor. Bien, entonces
la educación, la formación es importante, ¿ya? Y si se pudiera también dentro de esa educación, ¿no? Este, necesitamos también la formación de algunas áreas que puedan aplicarse o que puedan servir de complemento para el ministerio pastoral, ¿no? Entonces ahí puedo trabajar pedagogía, educación, filosofía, historia, ¿no? Qué sé yo, o antropología o algo que esté relacionado a la parte que digamos, de la tarea pastoral. La sociología también es otro elemento, ¿ya? Psicología también, ¿no? La psicología también serviría mucho para la tarea de ayudar a la gente en sus problemáticas, en sus tareas. En cuanto a la vida espiritual, nosotros ya hemos dicho mucho sobre esto, dice el autor, pero también en el primer amor, ahí menciona eso, ¿se acuerdan? ¿Ya? Bueno, aquí entonces plantea algo que creo debemos conocer todos, ¿no? La oración, ¿no? Eh, y la ayuda de mayor provecho en la vida devocional es la de llevar un récord de oraciones, ¿no? Yo planteo también que el asunto es que la oración en sí, o sea, una cosa es el devocional y la otra es la oración particular, la oración que cada uno debe tener de una manera. Creo que a veces con el tiempo, el ritmo de vida a veces no nos permite entonces hacer esto y solamente abocamos a un devocional e incluimos ahí la oración y ya. Creo que debemos tener un tiempo de oración mucho más práctico. Podemos tener esa importante tarea ya que tenemos ministerio pastoral o queremos el ministerio pastoral o liderazgo que sea. Bueno, tenemos que también tener entonces un tiempo de lo que llamaríamos hacer un ministerio de oración, una vida de oración, ¿no? Esto es importante trabajarlo. Lo otro que también entonces sí creo que hablamos del día de descanso. Hemos hablado también de las listas bíblicas, ¿no? Eh, que también les mandé a ustedes, creo, esa lista de trabajar o ver cómo se encuentra ahí algunas características de, de los pastores o los ministros. A ver, quiero que participen en esa parte, porque ustedes ya, yo creo que 2, 3 me mandaron la lista. Díganme entonces, ¿qué cosa han encontrado en todo esto? ¿Hay digamos, coincidencia en todos estos textos bíblicos o estos textos van ampliando el asunto y me aportan, digamos, desde su punto de vista, lo que es la tarea de un pastor o cómo debe presentarse la visión de un pastor? A ver, ¿quién quiere comenzar en ese aspecto? A ver, ¿no? Alejandrina, José, antes también puedo hacerlo y no sé si, José... Brisi, me parece que se fue o Pues, no, ya, no, aquí sí, estoy, pastor. ahí está, Acá. ya, bueno, ya. Sí. Entonces, dentro de lo que estábamos hablando de esta lista que les mandé acá, ¿no? Que tenía que ver con, ¿no? 1 Timoteo 3:1, 1 Timoteo 5:17-19, también Pedro 5, Hechos también, les mencioné Hechos 20, añadimos esas y ahí hemos visto algunas características o cualidades. Vamos a ver, entonces, compartan ustedes. Pastor, bueno, lo que eh, saqué de la Biblia, ¿no? Que el Ya, resumen de Primera de Timoteo, ya. este, una, carac- una característica del pastor que puesto, yo le mandé el PPT, Sí, 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 que ya. bueno, aquí le tengo copiado, dice que no enseñe diferente doctrina, Ujú, que no preste atención a fábulas, genealogías interminables que acarrean disputas, ya. este, que sea de corazón limpio y buena conciencia y de fe no fingida. Ya, perfecto. O sea, tú has tomado la otra parte de, de Timoteo, ¿no? Con respecto a el consejo que hace en forma personal Pablo a Timoteo, ¿no? Sí, Ya, ya, está bien. Bueno, está bien, esa parte también se puede aplicar, que si es un consejo directo a Timoteo,
pero también lo podemos asumir para nosotros, sí. Ya. ¿Qué más? A ver, ¿alguien más quiere compartir? Pastor, yo saqué bueno, lo saqué de Pedro, también saqué, A ver. en primera de Pedro 5 del 1 al 4, apacentar la grey de Dios, cuidando de la grey, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Mm, ya, ahí encontrás tres cosas, ¿no? Sí, Si no me pastor. equivoco. Sí, Tres cosas. Cuidado, ¿no? cuidado, Ya, cuidado de la Grace, ¿no? sí, Y nos dice ahí, apacentando de qué manera, voluntariamente, voluntariamente, un sí, cuidado voluntarioso, bueno, para que no suene voluntarioso a una cosa como que me metí nomás porque quise hacerlo, no, sino un cuidado con un propósito, ¿no? ¿No? Con un propósito, ¿no? Y con sí, pastor. voluntad, o sea, con disposición sería. Con Cu- disposición, ahí está. Cuidado con disposición, ¿no? O sea, tener el ministerio, hacer el cuidado pastoral con disposición, o sea, disponerme a hacerlo, ¿ya? No porque me van a pagar bien, no porque voy a negociar aquí bien, me va a ir bien, o como por ahí algunos, me acuerdo, me decía, que ya llegaste a tu reino, ¿no? ¿No? Sí, Llegaste a así, tu claro. reino y entonces ahora ya pues aquí vas a tener tu situación resuelta. Esa no es la figura, ¿no? Eso es No lo debe primero ser. que dicen. Cuando dices que estás estudiando teología para pastor, lo primero que dices es eso. Así. No, es Claro, que porque algunos, bueno, es que también ocurre que algunos, esto no sé, no lo voy a entender nunca tampoco, ni voy a decir, bueno, si es el Señor lo que puso o no. Eh, en algunos casos, algunos sí, no te destacan mucho en la clase, en el estudio, pero luego por ahí tienen capacidad, sagacidad y entran a un pastorado y tienen iglesia y alcanzan una iglesia que más o menos tiene las condiciones para pagar, ¿no? ¿No? sí, ¿Ya? pastor. Sí, y hay de eso. Y hay otros que no, ¿no? Hay otros que la sufren, Sí, la sí. sufren y entonces tienen esas limitaciones, ¿no? Otros también, bueno, tienen la capacidad de que no tienen necesidad de esperar una iglesia ya constituida, forman una iglesia o comienzan una labor y lo hacen también, ¿no? Llegan a lograrlo. ¿Ya? Y hay otros que logran eso, pero la iglesia no logra despejar, ¿no? No crece o no desarrolla y está en el camino. Otros sí tienen la capacidad y hacen crecer su ministerio y lo hacen grande, ¿no? Entonces, ya eso ya tiene que ver con la cualidad propia de cada uno, me parece, ¿no? Que cómo es, otras cualidades que ya van más allá de la misma tarea pastoral. Entonces, eso ya no lo vamos a mencionar porque son ya cualidades muy personales, me parece, y que tiene que redundar ahí. Una forma es la educación, la formación, el don de gentes, y otras cosas más que va por ahí también, en todo caso, que permiten entonces llegar a esa manera y poder alcanzar un misterio que más o menos va a ser sobresaliente en alguna manera. Ahora, pero también hay que tener el cuidado. Todos somos pastores, todos sean de una iglesia pequeñita, sencilla, hasta de una iglesia constituida grande y que tiene cierta situación económica. Eh, no hay que desconsiderar a ninguno, todos son al final iguales y son dignos de respeto, todos. Y creo que hay que considerar ese elemento. No importa si estés pastoreando literalmente en una iglesia que está, digamos, arriba, en un cerrito, ¿no? O que estés en el centro de la ciudad, ¿no? No interesa. Eso ya quizás para nosotros como seres humanos a veces hacemos la diferencia, pero en cuanto al ministerio no hay diferencia, creo, yo lo entiendo de esa manera.
La única diferencia es que el ministro tiene que formarse, tiene que estar al día, tiene que aplicar las enseñanzas, lo que ha aprendido y aprender más, profundizarse más. No que debe quedarse con lo que tiene, con lo que el seminario le brinda. Necesita seguir aplicando y estudiando y estudiando y estudiando, ¿no? Esto tiene que ser así, ¿sabe por qué? Porque esto eh, sería como el caso de, algunos dirían, bueno, pero las otras profesiones tienen su propia naturaleza, pero también un médico, un ingeniero, un abogado, un economista, un contador. ¿Ustedes creen que lo que le enseñó la universidad con eso basta? Ya con eso van a ejercer, ya pueden ejercer un tiempo. Pero como las cosas cambian tan rápido, ¿m? De aquí a unos 5 años, estos profesionales van a estar desfasados si no se han puesto al día, si no están al día en las cosas que se están dando de novedades en su propia carrera, ¿no? Tienen que Entonces, actualizarse. todos están actualizándose, ¿no? Todo, Todos. Por eso hoy claro, día ¿no? hay maestrías, hay doctorados, hay capacitaciones, diplomados, constantes capacitaciones en la práctica y la experiencia que también te va sirviendo de alguna manera en la profesión. Pero en la pastoral también es así. En la pastoral tú no Claro. ves, ya termino ahí, me voy a mi iglesia, ahora ahí trabajo y ya está. Ya, te apuesto, de aquí a unos 5 años estás en tu iglesia pastoreando con lo que tienes y no te has desarrollado más, te quedaste ahí. Entonces necesitas también entender mucho más. O sea, por ejemplo, ahora tenemos la aplicación de los medios electrónicos, ¿no? Y tenemos que conocer todo eso, ¿no? Ha venido de por sí. Antes, bueno, era solamente la computadora, ya, manejas un poco la computadora y ya está, ya, campeón. Si sabes también el PPT, pues perfecto, ya, usa proyectos, que bueno, ya, los videos también, pero hoy día ya no solamente es eso, ¿no? Ahora son aplicaciones en Internet que tienes que saber manejar Zoom, manejar Stream, manejar Facebook Live, ahora hay Google Meet y otras salas de estudio, de investigación, los formatos que todo eso, hasta el YouTube, ¿no? Tienes que saber conocer. Si no lo conoces eso, te quedas también, ¿no? Entonces, y no solamente ese tipo de aplicaciones, hay muchas otras más. Entonces, ¿para qué? Para ayudarnos en la tarea del ministerio, ¿no? Entonces, solamente se dan cuenta que el tiempo nos obliga a nosotros, de todas maneras, a aprender más, ¿no? O, por ejemplo, se habla de exégesis. Hace unos 15 o 20 años atrás, en los seminarios, nadie hablaba de exégesis. Todos, lo máximo era la hermenéutica, ¿no? Pero ahora se habla de exégesis. Antiguamente los idiomas no eran, no. Hoy día en todos los seminarios hay hebreo y griego, ¿no? Y de alguna manera un pastor, un ministro tiene que conocer uno u otro medianamente, ¿no? No domina completo, pero por lo menos si lo dominas completo, que es bueno, ¿no? Es mucho mejor. Pero si no, pero por lo menos tienes que manejar alguito de eso, ¿no? Entonces hay que tomar eso en cuenta. Bien. ¿Algún otro que, entonces, de la lista pues, que le di de los textos bíblicos, a ver qué cosas han encontrado? ¿Qué más? Profesor, Sí. eh, yo, de Primera de Pedro de 5 del 1 al 5, Mm. ¿se escucha? Sí, te escucho, te escucho. Ya yo pude encontrar características que dice, mejor dicho, ¿no? Que sean partícipes, animosos, que sean de ejemplo, sean obedientes, sumisos y humildes. Ya. Eso es lo que yo pude encontrar Lo has bueno, encontrado, ya. Perfecto. Ahora, ¿cómo podemos aplicarlo a eso hoy día? ¿No? Por ejemplo, cuando estás hablando
de ser ejemplo, uno. Lo otro es el servir, la sumisión. No sé. Dios. Generalmente encontramos sumisión o aplicamos la sumisión a los congregantes, a las ovejas, pero al pastor, muy poco, ¿no? Como Sí. que el pastor está arriba. Entonces, ¿cómo entender la sumisión en el pastorado? ¿Cómo el A pastor debe ser Dios, ¿verdad? sumiso? A Dios. Es a Dios, pero también en el contexto que está en Efesios 5:21. Someteos unos a Autoridad otros en el temor de Dios, de Dios. ¿ya? O como dice la versión, ¿no? En el temor de Cristo. Entonces, un sometimiento uno a otro implica la sumisión. O sea que el pastor debe ser un servidor, ¿ya? No quiere decir entonces que las ovejas lo manden, ¿no? No quieren que las ovejas tengan que pedirle cuenta de sus obligaciones, ¿no? Que las hay también, en algunos casos hay congregaciones que han sido así, ¿no? Porque viene la reunión, la asamblea, entonces ahí se juega a ver si pastor qué hizo o no hizo, ¿no? Y piden explicaciones, ¿no? O algunos tienen una lista, dice, esto es lo que debe hacer, si eso no está de acuerdo a lo que ellos plantean, entonces no está haciendo bien el pastor, ¿no? Bueno, eso depende del tipo de gobierno que tiene la iglesia, ¿no? A veces si es congregacional, la congregación a veces le da palo al pastor, ¿no? Cuando llega el momento, tiene sus dificultades. Pero estamos planteando nosotros un trabajo donde aquí está pues el consistorio, están, ¿no es cierto?, los ancianos, entonces hay todo un cuerpo administrador y gobernante que permite de alguna manera la fluidez del trabajo pastoral, ¿no? Que respalde el trabajo pastoral. Mientras tenga el respaldo de este grupo de ancianos, entonces el pastor puede hacer su tarea de una manera adecuada. Y ahí viene el asunto, como dice, de buen ánimo, ¿no? De buen ánimo. Yo le pondría, ¿sabes qué? Le pondría la figura de debe tener empatía. Empatía. No es que quiera que cuando decimos de buen ánimo, entonces que le caiga simpático a todos, ¿no? Entonces que esté siempre con toda una risa en los labios y jaja, no todos a todos les vamos a caer y ni a todos les guste que así, ¿no? Hay que saber tratar a todos de alguna manera de acuerdo a su propia expresión, pero también ayudándolos, ¿no? Entonces el pastor tiene su propia característica, pero ser empáticos, ¿no? Que es caer bien a todos, pero caer bien de alguna manera en que aplique entonces la necesidad al otro, no para mí, ¿no? No para mí como pastor, sino para el creyente, ¿no? Entonces, animar al creyente, establecerle una buena relación, ¿no? A él. Muy bien. ¿Hay más que pueda tener ahí otra figura? Arjanina, ¿tuviste? Porque yo vi tu trabajo, me parece que por ahí, a ver. Yo aún no he enviado, creo, pero acá lo tengo en el celular. A ver, yo le voy a leer de Primera de Timoteo del 3 al 1, no, 3 de 1 al 7. Saqué las características para un pastor, ¿no? Un pastor debe ser irreprensible. Bueno, debe ser hospedador, bondadoso, pacífico, desinteresado en cuanto al dinero, gobierne bien su casa y que sus hijos sean obedientes. Debe ser respetado entre los no creyentes. Creo que eso es algo muy importante, ¿no? Que debe ser respetado entre los no creyentes. Luego de Primera de Timoteo de 8 al 13, los diáconos deben ser hombres respetables. Las mujeres respetables, no chismosas. Un diácono debe ser esposa de una sola mujer. En Timoteo de 5, del 17 al 19, debe ser doblemente apreciados por la iglesia.
Ya, gobernar bien la iglesia. ya, perfecto. En Primera de Pedro de 5 de 1 al 4, puse cuidar a las ovejas de Dios, procurar ser ejemplo para las ovejas. En Hechos 20 del 28 al 30, ¿no? Estar atentos y cuidar de la congregación, mantenerse alertos y aconsejar para que no sean engañados las ovejas. Ujú, muy Es bien. todo lo que anoté. Ya, perfecto. Entonces, ahí hay ciertas características que son aplicables, todas estas. Una de las cosas que mencionaste por ahí debe ser desinteresado en cuanto al dinero. Cierto que debe serlo así, pero tampoco puede la congregación a una manera darle, digamos, sorprenderlo a él, ¿no? ¿No? Bueno, porque si no, entonces, ¿cómo va a poder sostenerse? En todo caso, por eso se aconseja hoy, en este tiempo, tener doble tarea, ¿no? O ser ministerio bivocacional, tener un oficio, profesión, trabajo y luego también entonces el ministerio, aunque cuando el ministerio demanda hay que hacerlo a tiempo completo, ¿no? Eso también es. Y eso implica entonces una responsabilidad de la iglesia de poder mantener medianamente al pastor para que no sufra penalidades y pueda atender la iglesia con propiedad también, ¿no? Entonces, cuando dice que debe ser desinteresado en cuanto al dinero, tampoco pues es que la iglesia entonces cruce los brazos y no le dé lo que corresponda, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado, porque sí ocurre, la práctica es que ocurre así y al final eh, a veces se hiere al pastor y hay pastores que ya no quieren hacer esas tareas así por ese motivo, ¿no? Me dice Bueno, también, ¿no? Que por fe de uno debe vivir, ¿no? claro, es que mantienen mal o entienden mal lo que es Mantiene vivir por mal. fe. Vivir por fe no es vivir al azar. Claro. No es vivir al azar. Hoy día, un poco que todos estamos al azar en el asunto de que la situación es tan grave por la pandemia y no se levanta todo. Felices los que tienen trabajo, ahora ya, ¿no? Que por lo menos ya ingresa algo, aunque algunos les han reducido, pero por lo menos hay, ¿no? Pero a los que no tienen, entonces eso es dificultoso hoy día, ¿no? O sea, cómo elevar eso y en medio de la pandemia encontrar algo difícil, ¿no? Entonces, en la mayoría de casos, algunos se han quedado sin trabajo, ¿no? Están en el aire y están viviendo al azar. Yo diría es eso, no, al vivir al azar no es vivir por fe. O sea, el vivir porque no hay la capacidad y bueno, esperamos que caiga por ahí algo. Ya, la idea es que el vivir por fe es, es estar seguro en el Señor y que Él es el proveedor, pero no significa entonces vivir de la caridad de los demás, ¿no? O de las ofrenditas que me den por ahí. Creo que eso es un error, ¿no? Vivir por fe no es no trabajar. Vivir por fe es trabajar también. Amén. Trabajar dependiendo en el Señor, ¿no? Trabajando, pero dependiendo de Dios, de que Él provee, ¿no? Y buscar los medios de por alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que una vez que ya toda esta situación se arregle, entonces y se vaya ordenando de alguna manera, este, de hecho que todos tenemos que estar obligados a buscar un medio, una forma para salir y seguir adelante, ¿no? Y ese es lo natural, de alguna manera, en medio de esta situación de crisis y de pobreza que nos ha dejado la pandemia ahora. Bueno, dejando eso de lado, característica de un pastor nos manda José Brici, acá está, ¿lo están viendo ustedes o no? No. No, entonces vamos a ponerlo, creo, aquí. Y ahí está. Entonces ha tomado, sí, bueno, está bonita, está bien hecha ha utilizado bien, ha sabido utilizar los gráficos, ¿no? Bueno, está bien, eso está avanzando. Probando Ya la los, computadora.
La Sí. computadora estaba probando. Ah, sí, ah, qué bueno. Sí. Yo no debo tener algunas cosas así, pero la verdad que no estoy explotando todo eso, ¿no? Pero muy bien, eso ayuda de alguna manera, ¿no? Bueno, más allá de todo lo bonito, lo importante es el contenido, no se olviden eso también, ¿no? Exacto. El contenido, lo que estamos diciendo, porque podemos hacerlo muy bonito, pero el contenido, nada. Ya basta. Ya, entonces que no es indiferente continua. Muy bien, ya hemos hablado de esa parte de la educación, la formación debe tener y doctrinalmente debe tener, mm, por lo menos está centrado, ¿no? Ahora, un pastor que tiene una doctrina centrada tampoco garantiza el hecho de que, su ministerio, que el ministerio lo vaya a seguir así, de esa misma manera. La historia nos ha llevado y nos ha causado sorpresas muchas veces, ¿no? Cuando hemos descubierto que al final pastores con buena enseñanza, con buena instrucción, se han desviado. Y se han desviado, ¿no? Y se han ido por otro lado. Entonces, eso también este, creo que es vigente cuando dice José eso de que no enseña diferentes doctrinas, ¿no? Hay que tener cuidado. Hoy día las corrientes que hay, lastimosamente tantas corrientes hay que se bifurca y parece guerra espiritual, la cuestión de la, ¿cómo se llama? Prosperidad, este, avivamientos por ahí, ¿no? O olas o de unción, qué sé yo, el asunto del ministerio apostólico, el ministerio profético, ¿no? ¿Qué otras cosas hay por ahí, ¿no? Este, la enseñanza sobre la venida del Señor, que si bien es bueno recordar la venida del Señor, pero también hay ciertas cosas que se dicen alrededor de eso que no siempre es correcto. Así que si una iglesia y un pastor dice, sí, está hablando de la segunda venida, pero ¿qué tal si en esa segunda venida te habla de que Jesús va a venir en un platillo volador, por ejemplo? Ya, eso ya es otra cosa, ¿no es cierto? O que de repente van a venir, ¿qué cosa? Unos aliens primero, ¿no? O que los ángeles son aliens, ¿no? O que de pronto te habla de seres espirituales, o de repente te habla de la transmigración del alma. Ya, entonces está hablando de otras cosas que no están en la Biblia, o que no es enseñanza bíblica. Bueno, La, estoy inventando la, ahorita, ¿no? la Sí, diosa madre. eso, la diosa madre, ¿no? ¿No? O que, por ejemplo, por ahí te dice, no, la Trinidad, cada persona de la Trinidad tiene su propia tríada. ¿No? Ya ¿Ya? son 9. No, sí, hay una corriente por ahí que decían que habían 9 espíritus, 9 espíritus, ¿no? Porque cada uno tenía, ¿no? Entonces el Padre tenía 3, el Hijo tenía 3 y el Espíritu Santo tenían 3, entonces son 9. Ya, pues, ¿de dónde sacó eso? ¿No? Claro, por ahí después se arrepintió ese pastor que los había escrito, dice, ¿no? Pero sus libros seguían ahí y la gente seguía absorbiendo eso y lo recibía así, ¿no? Otros por ahí que te llueven lluvia de oro, ¿no? O escarcha de oro. Hoy está lloviendo oro, dicen, ¿no? O que te llueva aceite, no sé qué. Bueno, hay tantas cosas que por ahí. Yo creo, sí, en cosas sobrenaturales, creo en la presencia del Espíritu Santo y que Dios puede hacer muchas cosas y maravillas, pero también pues algunas cosas, ¿qué sentido tienen algunas cosas de estas si no tienen el propósito de salvación? No tienen el propósito de santificación, de edificación, de afirmar al creyente en las cosas de Dios y en la palabra de Dios. Entonces, cualquier cosa que me aparte de eso es simplemente, digamos, está dando vuelta, ¿no? O desviándonos del propósito. Eso hay que tener cuidado. Muy bien, ahí está pues fábulas, genealogías interminables y pues esas cosas que tenían ahí dentro de los judíos también, ¿no? Ya, amor no nacido, tú le has puesto amor, pero es amor, ¿no? Amor Sí, nacido de pastor. corazón limpio. Me comí la... La A. Me ha Recuerda preocupado. que es amor con A, ¿no? Sí. Amor con o A con amor.
con con amor. amor, sí, pastor. Nacido, dice, corazón limpio primero. Corazón limpio. ¿Ya? Un corazón limpio. No corazón serrano, ¿no? Por acá, ¿no? No, corazón. Aquí hay Ni un- corazón norteño, ni sureño, ni loretano, no, no. Corazón limpio, ¿no? Buena conciencia, ¿no? Y fe no fingida. Como yo decía, eso es para Timoteo, pero también creo que vale para nosotros, ¿no? ¿No? Y muy bien. Aquí ha puesto de frente, dirigir los asuntos bien los asuntos de la iglesia. ¿Pero qué es dirigir bien? ¿Hacer un buen culto? Yo creo que, Tener, ya, sí, sí, diga, sí, sí. claro, yo creo que los asuntos de la iglesia implica también en los cultos, implica las diferentes áreas, ¿no? Ya. Que están en la iglesia. Y el La pastor, atención a la las atención, diversas tareas de la iglesia, ¿no? claro, sí. Discipulado, Discípulo, enseñanza, evangelización, misiones, formación de liderazgo, ¿qué más? claro, Tarea de consejería, ¿no? tarea de evangelización, A- claro, tarea de evangelización, apoyo pastoral, apoyo ¿no? pastoral, sí, ¿Ya? Y atender pastoralmente a diversos problemas dentro del grupo social donde está la iglesia, ¿no? exacto, ¿No? sí. ¿Ya? Donde, por ejemplo, hacer conferencias o enseñanzas sobre el cuidado de los niños, por ejemplo. Claro, también ahí ¿No? puede ser talleres matrimoniales, Talleres matrimoniales, claro. correcto. Talleres para jóvenes, ¿no? Ujú. Talleres para caballeros, ¿no? De repente, no sé, esto no lo hemos hecho, algunas iglesias lo han hecho, pero em, en algunas congregaciones hay, por ejemplo, algo así como talleres para oficio, ¿no? Para promocionar a hermanos, hermanas que necesitan trabajo y entonces les dan ciertas herramientas para que puedan aprender un oficio y lo puedan poner en práctica, ¿no? Eso también sería una tarea interesante también de realizar, ¿no? Sí, Creo que no pastor. se hace mucho, pero creo que podría hacerse de esa manera, especialmente en los lugares más limitados, ¿no? En donde hay falta de recursos. Entonces hay que enseñarle a pescar a la gente, ¿no? ¿No? Entonces Sí, hay que ayudarlos de esa manera, ¿no? Yo conozco un hermano, por ejemplo, de una iglesia, de la IEP, pastor que de paso estuvo en las clases de, de actualización pastoral, yo lo recuerdo a él. Y él eh, me invitó a su iglesia, creo que para un aniversario, para predicar ahí, y estaban ahí, y iban a inaugurar una especie de CEPRO o algo así, ¿no? Para enseñar computación. Y que había hecho la iglesia, había comprado una serie de computadoras, ¿no? Para dar clases gratuitas, ¿no? A los hermanos y también a la comunidad, ¿no? Y las hermanas estaban haciendo talleres de artesanía. Un grupo de hermanas habían hecho eso y, y habían enseñado eso y esa misma noche estaban haciendo una especie de presentación ahí, ¿ya? Y que eso iba a servir para apoyar esta tarea también de este taller de computación, ¿no? Entonces estaban haciendo dos cosas ahí, ¿no? Las mujeres haciendo sus labores, ¿no? Con crochet, había también artesanía, cositas interesantes, hay pinturas, había cosas hechas de lana, ¿no? Cositas especiales. Y luego también como les digo, lo de la computación, ¿no? ¿Ya? Y estaban con la idea de también tener una formación de inglés, ¿ya? Entonces lo estaban haciendo así, era parte de lo que estaba haciendo la iglesia, ¿no? Y eso era en donde envía María del Triunfo, envía María del Triunfo, en uno de los cerros hacia arriba de Vía María del Triunfo, porque hay necesidad pues de atender a la gente en esas áreas para que puedan aprender y puedan sostenerse de alguna manera. Entonces, eso también es una tarea pastoral, si se dan cuenta, ¿no? Por eso hay que ver claro, eh, este,
dónde puedo hacerla y dónde puedo hacer ese tipo de tarea pastoral, ¿no? Porque si van a hacerlo, por ejemplo, en las casuarinas, ¿no? O en la morina, es bien difícil, ahí no hay, no sé, no se va a dar porque es otro contexto, ¿no? Y había que buscar otra forma y ahí también otras problemáticas. Ahí está la problemática de repente de familias separadas, conflictos de repente de algún vicio por ahí, ¿no? Que tengan alguien integrante de la familia, ¿no? Y que está afectando pues, a esa familia. Entonces, en fin, estas cosas tienen que ser parte de la tarea que el pastor también tiene que mirar y adelantarse a ese asunto. ¿Ya? Muy bien, dedica su esfuerzo a la predicación y enseñanza, eso ya lo hemos hablado también. No Sí, emite ninguna claro. acusación contra un anciano, a no ser que sea respaldada por otros testigos. Sí, claro, cuando hablamos del anciano es que hay que tener cuidado también, del cuidado, creo que lo mencionó José también y Alejandrina, cuando habla de ser de ejemplo, ¿no? De ser Claro. modelo, ¿ya? Y deben ser de buen testimonio en ese caso, ¿no? Pero ¿cómo tener buen testimonio? Porque la gente también a veces te puede levantar falsos testimonios, ¿no? O te puede difamar, o te puede plantear alguna cosa y eso es bien fácil de realizar, ¿no? Por eso dice no omita ninguna acusación contra un anciano. No es que por el primero que por ahí aparezca y diga, oye, está sabido de esto de tal pastor o de este ministro. Si no hay comprobación, uno no puede, no hay pruebas, no hay una cosa realmente que respalde lo que uno está diciendo, entonces queda solamente como eso. Lastimosamente en las iglesias nos dejamos llevar, pues también, ¿no? Y creemos a la primera, ¿no? Y dicen, no, es que el hermano que lo está diciendo es de buen testimonio. Sí, puede ser un hermano de buen testimonio, pero de repente está siendo utilizado sin darse cuenta, ¿no? Bueno, ahí hay otras cuestiones y no nos vamos a meter en eso porque eso ya es una cuestión de problemáticas que se dan y quizás eso sería una cuestión aparte que había que aplicar también, ¿no? Porque sí, es necesario reconocer que este tipo de cosas suceden, ¿no? Sí, pastor. Y si uno vive de esas situaciones, yo lo sé porque también lo he pasado y he estado en esta tarea y sé cómo aparecen este tipo de cosas también, ¿no? Pero que en el tiempo se aclaran y en el tiempo se dan y ahí es donde se muestra quién tenía la razón, ¿no? Y nuestro testimonio queda firme sabiendo de que no, que teníamos la razón, ¿no? A menos Claro. que realmente sí tuviéramos una cuestión que nos lleve a reconocer, ¿no? La falla, el error o el pecado, ¿no? Porque también hay que ser sincero ahí. Sí, hay que ser íntegro en eso, ¿no? Si yo he fallado, tengo que reconocerlo. Si he cometido una falta, lo debo reconocer. Si he cometido un pecado, también, ¿no? Debo ser hidalgo, así como lo hice en su momento, pues entonces también, este, eh, bueno, saber las consecuencias de lo que me va a suceder, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Y de hecho también cuando nosotros estamos haciendo alguna o una falta, un pecado, generalmente no nos damos cuenta de las consecuencias. Ya cuando se enteran los demás o cuando se descubre, ahí la situación es grave. Y no queremos pasar por eso muchas veces ese es el asunto por el cual lo tapamos, ¿no? Pero es mejor descubrirlo y darse, mostrar, ¿ya? Y mostrar el arrepentimiento ya, que evadirlo o negarlo o simplemente quedarse callado porque conviene, ¿no? Entonces no es bueno de esa manera, ¿no? Bien, Sí, entonces ahí está lo mismo que han dicho los demás, pero está bien graficado acá, ¿no? Eh, ¿Cómo sería el ejemplo de la Grey? Yo les dije modelo, a ver, ¿qué cosa sería ejemplos de la Grey? Grace.
Grey, las ovejas. Claro, claro, pero Los el hombres. ejemplo que el pastor debe dar para las ovejas, por ejemplo. Mm, ¿Qué es el modelo que uno para imitar, para seguir? Yo creo que el modelo para la Grey tenemos las cualidades, ¿no? Que nos esforcemos mucho por, bueno, la palabra más fácil sería decir, tener cuidado en muchos aspectos, en nuestro testimonio, Ya, este, ya, pero ser también, imitadores de Cristo. claro, pero también cuando hablo de testimonio no es que portarme bien y guardar algunas cosas que están por ahí, que no es eso, sino mostrarme Tal como soy. tal como soy, ¿no? Amén, sí, sí. También fallamos y fallamos también, ¿no? Si Claro, no cometemos errores, cometemos errores también, sí, es cierto, pero nosotros tenemos que saber, nosotros tener la medida y no caer siempre en los mismos errores también, ¿no? Sino cómo. Entonces, ser modelo implica que los demás te miren y que pueda ser imitable, ¿no? Que esa es la tu diferencia, manera ¿no? de, sí, sí, que la manera en que tú te conduces es de tal manera buena que sirva para los demás también, ¿no? ¿Ya? Amén, sí, pastor. ¿Ya? Porque igual, si te comportas mal, igual también te van a imitar, ¿no? Ah, no, pues si el pastor se porta así, dice, ¿no? Entonces, ¿para qué Ellos, me siguen a mí? claro, claro. ¿No? No, el pastor le grita a su esposa, entonces, ¿ya? ¿Ya? Sí, exacto. Entonces, no, o que el pastor, su esposa lo manda, que también algunos critican eso, ¿no? Ya. Y Entonces hay que tener el cuidado de eso y ser modelo y saber cómo relacionarse, por ejemplo, en el hogar, con la esposa, con los hijos, ¿no? Un cuidado adecuado y que la gente pues sepa eso, por más allá de que si en la relación uno u otro pueda dominar o qué sé yo, eso es natural, eso no nos interesa, es asunto de cada uno. Lo importante es que sepan manejar eso con un buen criterio y que sea de ejemplo para la gente, ¿no? amén, sí, Que pastor. que al final sí, su conducta es buena y qué bueno corregir, que ayudan a los hijos, que los educan bien, que los forman, ¿no? Que tienen problemas con ellos, pero que saben cómo solucionarlo o cómo los llevan, ¿no? Cómo saben salir adelante en medio de los problemas. Eso es lo importante, ¿no? mm, Irreprensibles también, irreprensible y Este, irreprochable es que no sean, que pastor, no necesiten ser reprendidos. Sí. esto saqué de una página web, todos estos son 25. Ajá. Sí, ahí está, le puse todo, le puse, el enlace también le he puesto ahí, pero Ya, muy ya. interesante. Ujú. Bueno, está bien, te has hecho, te has apoyado en una ayuda, ¿ya? La idea era que lo hagan ustedes de sí mismos, ¿no? De los textos que les había indicado, ¿no? Sí, Pero está bien, está bien, está bien, ya tienes ahí un apoyo, algo por lo menos te ayuda, ¿no? Y bueno, eso también menos yo, un punto. menos un punto. No, no, es que también estos apoyos pueden sirven, o sea, para la tarea, mira, al final, como pastor, vas a apoyarte en estas cosas, porque en internet Claro. hay libros, ya Mm, te apoya. Pero también hay que evitar esto, ¿no? De abusar mucho de esto. Entonces, Carlos, allá, hoy, Carlos dice totalmente. sí, tengo que predicar, por ejemplo, tengo que predicar. Ah, ¿qué predico? A ver, buscas ahí en internet, en ay, Google. esta prédica está buena, ya, una jala, los bajas, todo, y predicas eso. Y Ya, te jalas una que no, una de mormones. ya, dentista. Oh, pero eso todavía, perdón, ¿no? No, pero yo estoy hablando sanamente, pues estoy hablando de por ahí y después alguien te escucha predicar eso y va un día a internet y encuentra, y ¿qué es? Esto es lo que predicó el pastor. ¿Y qué? Eso está acá. Ah, lo sacó de internet. O sea, No lo estudió, ¿no? Y sí, hay que Claro. estudiar, pues, hay que analizarlo. Así prediquemos poquito a poco, ¿no? Nuestra pega, nuestro mensaje sea desordenado de repente, no tiene mucha, poco a poco, pues, hasta ir aprendiendo, ¿no? Hasta que ya pueda manejar esto y ya domine y pueda, no sé, experto, pero por lo menos defenderme, ¿no es cierto? Ya.
Muy bien, que gobierne bien su casa, Wow. eso ya es esto, neófitos, recuerden eso, no pongan neófitos. En el liderazgo, ustedes en la pastoral, cuando viene alguien, y porque bueno, a veces escogemos porque lo vimos una bonita cara, habla bien, y ya parece que está consagrado, y todo eso, hay que ponerlo y lo ponemos inmediatamente en una tarea. Y de Mm. pronto no funciona. No, debe ser, cuidado, no un neófito. Neófito significa una plantita, Una plantita. una plantita que recién está creciendo. Neófito, ¿ya? Neófito, nueva plantita, ¿ya? Una pequeña plantita, ¿no? Entonces, eso no. ¿Ves? Que tenga buen testimonio de los demás. Ya, pues, que tenga buen testimonio no significa que la apariencia, ¿no? ¿No? No, yo tengo que dar mi testimonio, pero hacia adentro soy diferente. No, no, buen testimonio implica mostrar mi conducta aceptable y que nadie pueda decirme de lo que yo digo o hago, ¿no? Ujú. Honesto también, la honestidad es decir siempre la verdad, sin doblez, bueno, no codicioso de ganancias deshonestas. Esa palabra también, ganancias deshonestas. ¿Qué será de ganancias deshonestas? Alguien por ahí en una iglesia decía que el pastor no debe ganar más que un profesional. O sea, con un miembro de la iglesia que sea profesional, ya, el pastor debe ganar menos, decía. Y si gana más, entonces es ganancia deshonesta. Mira, eso no lo dice la Biblia, así no es. Ganancia deshonesta quiere decir que haya dinero mal habido, o que Claro. haya formas en que te estés llevando el dinero, ¿no? ¿Ya? Y que no es lo correcto, ¿no? O que hagas uso de dinero que no te corresponde. Eso es lo que quiere decir ganancias deshonestas, ¿ya? Que tenga hijos creyentes también, ahí sí es la cosa, ¿no? Es En un este pro. Ahí está caso, bravo. Pablo sí lo Ahí hace está bien bravo. bravo, lo puso, ¿no? Hijos creyentes. Y hay casos en que los que hijos no son creyentes, ¿cómo hace también, no? ¿No? O Que se manejarlos en puede. el momento y ya pues cuando crecen ya se disparan por otro lado, ¿no? Pero Pero en fin, ¿son creyentes o no? Pues no, es que en algunos casos, no siempre, pastor. no, en algunos casos hay pastores que sufren esto, eso sí es verdad, Sí, sufren sí, sí. con sus hijos porque se desvían y se van los hijos al mundo, ¿no? O ya crecieron y ya no quieren saber nada de la iglesia y hacen su vida, ¿no? Y hay Ujú. otros casos inclusive que hay pastores que sus hijos salieron del closet, ¿no? ¿No? Oh, sí, pastor. Sí, Hay hay casos. muchos, yo conozco varios que están sufriendo esta situación, ¿no? ¿Ya? Con esta situación del LGTB y la homosexualidad, hay muchos que sus hijos se han ido por ese lado, ¿no? Y les Sí. duele mucho esa situación, es terrible, ¿ya? Hay casos fuertes, por ejemplo, hay una chica, creo, ah, bueno, sí, creo que era mexicano, un pastor, ellos eran cantantes, los dos hermanos, ¿ya? O los dos hijos eran del pastor, ¿no? Y ella, cantaban en la iglesia, grabaron, ¿no? Muchas cosas para el Señor, todo. Y después, poco a poco, se hicieron conocidos con canciones, bueno, románticas, ¿no? Cosas bastante de letras blancas, ¿no? No, bonitas, ¿ya? Y se hicieron famosos, los dos, ¿ya? Estos hermanos, una era mujercita y la otra un varón, ¿no? Y ya pues se hicieron famosos, conocidos, han hecho conciertos, han venido al Perú también varias veces ya, y total al final, esta chica algunos años, hace poco nomás, y declaró ella que era lesbiana, que Oh, mantenía una relación con una chica, ¿no? Creo que 7, 8 años, ¿no? Y que quería casarse con ella, y se casó, ¿no? ¿No?
Y ella era hija de pastor, ¿no? Entonces, bueno, y era un pastor inclusive, creo que era pentecostal o algo así, no sé, algo así era, ¿ya? Pero hay casos así, de esas figuras, ¿no? Bueno, es hijo creyente. De todas maneras, creo que eso es pendiente, ¿no? Eso es lo ideal, eso es lo ideal, ¿no? Que no lo sea tampoco delegitima al pastor, ¿no? Pero mejor si son creyentes, ¿no? Y que todos puedan compartir el ministerio y la palabra, ¿no? Eso no se acordaba en un tiempo, mi hija también estuvo enseñando en la escuela dominical de la Iglesia Bautista. Estuvo ahí haciendo esa labor, le gustó. Ahora ya no lo hace, está dedicada a su trabajo nada más, pero de todas maneras siempre nos pide, ¿no? Cuando hablamos, dice, oren por mí, oren por esto. Hace poco creo que salió que una compañera de trabajo estaba con cáncer y la tenían que operar. Y entonces le dije, por favor, les digo, intercedan en oración por mi compañera de trabajo, se llama Tata, tal, ya, y como comenzó ahora por eso también, ¿no? Entonces, por lo menos hay algo que se conserva y ayuda, ¿no? Entonces, ese respaldo también del hecho de que Dios está obrando también ahí. Bueno, retenó de la palabra fiel, claro, la palabra debe estar bien ahí, exhortando con sana doctrina y convencer a los que contradicen, es decir, tener una buena apología, ¿no? Una buena apología. Y acá está, no soberbio, ¿no? La soberbia, ¿no? Que puede ser también la soberbia en la pastoral, ¿no? Creer que Claro. yo pues soy el súper y conozco más que todo lo demás, ¿no? Un día un pastor me acuerdo que, no sé, esto lo dijo inocentemente, no sé si era así, pero él dijo que él había rogado al Señor y le decía al Señor, Señor, yo no quiero ser pastor del montón, ¿no? Yo quiero que mi nombre sea conocido, decía, para tu gloria, decía, ¿no? Claro, para tu gloria, pero es así. Y él decía, ya ve, y el Señor me ha cumplido mi nombre, a mí me conoce más que la ruda, decía él. ¿Ya? Pero bueno, a él lo conocen en su denominación nomás, creo. pero, Totalmente pero, soberbio. pero es soberbia, ¿no es cierto? Entonces, no, cuidado con eso, ¿no? Yo no quiero que mi nombre, me interesa eso poco a mí en ese aspecto, y a veces me asombro cuando veo que algunos por lo menos nos conocen medianamente, pero no, eso no interesa, ¿no? No iracundo tampoco, ¿no? O sea, iracundo que se aira fácilmente, ¿no? Que se molesta rápido, ¿no? Ya, yo conocía y tenía un amigo que se molestaba por todo, era cualquier cosa de detalle, se molestaba. Y él era terrible cuando un muchacho se enamoraba de una chica, la chica no le hacía caso y él se enojaba por eso, ¿no? Es sobrada, que no sé cuánto, ya no quería hablarle. Y no, pues así no es la cosa, ¿no es cierto? Amante de lo bueno. ¿Qué es amante de lo bueno? Porque esa palabra la utiliza mucha gente, ¿no? Es amante del buen vino, amante de la buena música, amante del paseo, de los viajes. Eso son cosas buenas, seguro, ¿no? Bueno, amante de lo bueno tiene que ver con aquello que es bueno, que aquello que tiene que ver con la bondad, ¿no? Que Es corresponde a ser... como le dijo que retenga lo bueno, ¿no? Pablo a Timoteo. Claro, exacto. Y retener lo bueno es retener los principios del Evangelio, ¿no? Aquello que es bueno para nosotros, ¿no? Y amante de lo bueno Amén. implica los principios del Evangelio. Justo también porque hemos recibido la justicia. Dueño de sí mismo, lo plantearíamos como de dominio propio. Amén. Con dominio propio, que sería dueño de sí mismo, autodominio. Autodominio sería, ¿no? Autodominio. Ya. Autodominio también. Dominio propio y autodominio, ¿no? Saber dominarse a sí mismo, ¿no? Que es lo que nos falta muchas veces, ¿no? No sabemos dominarnos, ¿no? Eso se aprende. Eso se aprende. Bueno, muy bien, José, me ha ayudado bastante esta tareita, ¿ya? Gracias, pastor. Y Solo que menos un punto, estoy preocupado. bueno, ese es menos un punto de más o menos, no sé, eso lo ha dicho ¿cómo se llama? Alejandrina.
Para Alejandrina lo ha puesto ahí. Yeah. Y es como alguien por ahí decía, Alejandrina, tú, viva el Perú. Sí, hay una canción, una canción criolla, creo que habla con el nombre de Alejandrina. Bueno, Ya, pastor. acá entonces, también en la tarea, aquí, este libro de Cano, que también habla de la pastoral, el trabajo pastoral, él propone también la tarea pastoral, de acá, diversidad del trabajo pastoral, ¿no? Y habla de las acciones de Jesús ante las necesidades humanas. Entonces, se plantea la pastoral desde esa dimensión, ¿no? Nosotros entendemos la pastoral desde otra dimensión, pero acá plantea la pastoral, entonces, ante las necesidades humanas, ¿no? Y que esa es la práctica de la pastoral de Jesús, ¿no? Que tiene que ver con lo cotidiano, ¿no? Con la presencia del reino de la vida, o signos de poder transformador de Dios en la vida, ¿no? Y esto tiene que ver entonces con que lo que dijo él, ¿no? El Hijo del Hombre no vino para que lo sirvan, sino para servir y dar su vida para rescatar a muchos. Entonces, un principio que debe estar en la pastoral es servir y dar la vida. Servir y estar dispuesto a dar la vida. Y cuando estamos hablando de dar la vida, es en serio, no estamos hablando, bueno, tampoco es la idea esta de, bueno, acá está mi vida, haga lo que ustedes quieran. No es eso tampoco la figura, no nos ha llamado el Señor a ser locos mártires, no es la figura esa. No, es dar la vida para rescatar a muchos, ¿no? Para traer a muchos al Señor. O sea, hacer todo lo posible para que eso se cumpla. Ese es el propósito. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Entonces, una de las cosas que pone el Señor que satisface devolviendo una esperanza de salvación, ¿no? La salvación, la esperanza de salvación que era concreta, ¿no? Entonces, él denuncia a la ley o el mal uso de la ley que se había sido torcido, ¿ya? Y revive la esperanza en el Dios, en ese Dios de los padres de ellos, en este caso de los judíos, ¿no? Y que Dios está de su lado contra toda esa opresión religiosa que ellos recibían, ¿no? Y por eso plantea la proclamación del reino de Dios como buena noticia, ¿no? Y sus enseñanzas tienen que ver con eso, ¿no? La esperanza y de un pueblo que necesitaba finalmente la meta de la vida, ¿no? La vida, salvación y vida. Yo soy la vida. ¿Sí? Jesús mostraba vida y dije, doy vida y vida en abundancia, ¿no? Que vida abundante no implica falta de problemas, sino que es la vida de Dios que el hombre perdió, ¿no? Por haberse alejado de Dios y porque la religiosidad lo desvía por otro lado. Entonces, mostrarle esa dimensión, ¿ya? Que implica entonces encontrar la fe y la esperanza, ¿no? De Dios en su pacto, ¿no? En su promesa. Bien, entonces ahí el elemento servicio es importante ahí, es un servicio. De hecho, el ministerio pastoral es una diaconía, es un servicio desde esa dimensión, ¿ya? Ahora, por otro lado, también hay que ver que las primeras congregaciones eclesiales buscaron realizar su trabajo pastoral por los mismos cauces, con el mismo sentido integrador del servicio a la comunidad humana y social donde vivían. Y es lo que dice Pablo en 2 Corintios 4:5. No nos predicamos a nosotros mismos, sino que anunciamos a Cristo Jesús como Señor, pues nosotros somos servidores de ustedes por causa de Jesucristo. Mire, ese es el ejemplo, ahí está. Clarito está lo que menciona Pablo con respecto a ese hecho. Nuestra predicación
no se refiere a nosotros, ni a lo que somos constituidos. Predicamos y anunciamos a Jesucristo, a Él como Señor, ¿no? Y somos servidores por causa de Jesús. Eso debe ser claro en el ministerio, es la base que debemos tener. Soy servidor del Señor. Servir al prójimo a causa de Jesús, ¿no? Por causa de Jesús, porque estoy comprometido con Jesús, porque estoy comprometido en el programa de salvación de Dios, ¿ya? Para atraer a otros, a Cristo. Entonces, este es es lo elemental, digamos, la meta final, inicial y final, ¿no? Porque ambas cosas están ahí, porque yo en el camino me puedo perder y por ahí creerme que soy el superhéroe, ¿no? Que Dios más utiliza, ¿no? Y de pronto me olvido de que soy un servidor y comienzo a recibir las honras que le corresponden a Dios, ¿no? No caigamos en eso, hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces, el autor sigue diciendo, para ser servidores por causa de Jesús, sin predicarse a sí mismo, sino anunciando a Cristo Jesús como Señor. Entonces, esto es lo base, lo importante, y Pablo nos muestra eso, enseña a la iglesia de esa manera, pero también la iglesia en los primeros momentos muestran esa característica, ¿no? Ellos proclamaron el Evangelio, enseñaron de acuerdo a las exigencias de la vida cotidiana de aquel tiempo, ¿ya? Y integraron el servicio, ¿ya? Y hicieron acciones, ¿no? Con acciones y con palabras, ¿no? Sirvieron a la iglesia de Cristo, ¿no? Entonces, eso es necesario asumirlo. Bueno, aquí por lo menos dice realizar acciones del poder transformador del reino de Dios también. La fe, si no se demuestra por la manera de actuar, está completamente muerta. En Santiago, en la versión nuestra dice, la fe sin obras es muerta, ¿no? La fe sin obras es muerta. O sea, que el ministerio implica también obras, servicio, ¿ya? Así que la fe debe hacerse práctica en acciones concretas de atención a las necesidades humanas de la comunidad humana y social donde se vive. Y Santiago nos plantea eso, ojo, del cuidado de atender a las personas por igual y cubrirles sus necesidades, atenderlos en las necesidades tanto espirituales como temporales, y hacer que la iglesia toda, entonces, sea una iglesia servidora, ¿no? Ayudándose uno a otro, ¿no? Entonces, la práctica de la fe cristiana, entonces, expresada en acciones de atención a las necesidades humanas, no es algo periférico o secundario en la vida de cristiano o de una congregación eclesial. Las acciones de Jesús son signo del poder transformador del reino de la vida, es decir, del poder del amor y de la entrega gratuita en el servicio, ¿ya? Y en Juan 4:14 dice, nadie nunca ha visto a Dios jamás, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor está libremente entre nosotros, ¿no? O sea, se manifiesta entre nosotros. Eso creo que es necesario plantearlo también, o sea, vivir bajo esos criterios. Y esa aplicación luego en el ministerio va a ser mucho más fácil de poder expresarlo, ¿no? Y así, entonces, creo que nos está mostrando algunos detalles que son importantes de esta tarea. Y la otra es comunicar la buena noticia del reino de la vida, el reino de Dios, la salvación, y también consolidar la comunión fraterna, ¿no? Que testifique de esa salvación, de ese reino de Dios, ¿no? Entonces, la proclamación y la consolidación, ¿no? Esa comunión en creyentes, o sea, afirmar y ir elaborando que la congregación, la iglesia, pueda vivir conscientemente dando testimonio de la presencia transformadora de Jesucristo en la vida de los creyentes, ¿no? Dentro de esa comunidad de fe. Eso también es la necesidad y es
tarea del pastor, y creo que eso le va justamente a llevar tiempo y le va a llevar hasta dificultades, pero lograrlo es satisfactorio finalmente, ¿no? Porque a eso lo ha llevado el Señor, a que la iglesia entonces vaya siendo consciente de quién es y hacia dónde va y a quién sirve, ¿no? Y sobre todo que no se olvide de que han recibido la salvación de Dios. Bueno, ahí tenemos esto y quiero compartirles finalmente en esta parte, o esto lo puedo dejar para más tarde, el pastor y su conducta. Esto también es parte del asunto, ¿no? El carácter del ministro, la vida privada del ministro, ¿no? El ministro y sus estudios, ¿no? El ministro y su biblioteca también debe tener, por lo menos ahí vamos a hablar algo de eso, ¿ya? El ministro y la consejería, el ministro y sus relaciones con otros ministros, ¿no? Y bueno, también ahí su conducta particular, individual, en fin, de todo eso que corresponde a la vida del ministro propiamente, ¿no? Bueno, entonces lo vamos a ver cuando regresemos. Más bien, a ver, si surge alguna pregunta con respecto a lo que estamos hablando ahora. A ver. Yo creo que quedó claro. Solo tenemos que darle una lectura, pastor, al PDF. ¿Ya? Ya, está bien, sí, yo les recomiendo que lean acá, ¿no? Pero no se olviden, o sea, no solamente lean ahí, lean a Bray también, que va en conjunto, y el otro de Jeff Libel, creo que es el otro de el pastor pie de rebaño, de ahí les dije que hicieran un capítulo, ¿no? Que más les ha llamado la atención y me lo envíen, ¿no? Ya, Entonces, pastor. también hay que trabajar de ese modo. Y recibir esos libros que les he entregado, de tanto en tanto es bueno analizarlos, tomarlos. Por ejemplo, ese del pastor líder de rebaño, mi esposa, es su libro de cabecera, le gusta a ella, ¿no? De tanto en tanto lo recibe, lo lee y va repasando y va gustando ese desde que lo compré el libro, le encantó ese libro y es el que más le ha ayudado de alguna manera, ¿no? Espero que a ustedes también les ayude ese y los demás libros que hemos puesto, ¿no? Bien, entonces dejamos ahí este tiempo, vamos al descanso, ¿ya? Y volvemos, ¿ya?